La iglesia somos cada uno de nosotros. Y la iglesia fue establecida por Dios con un propósito. Sí, nosotros nos reunimos acá y sí le adoramos, porque nuestro propósito en la vida es para adorarle a Dios, amén. Pero Dios estableció la iglesia porque Él sabía que teníamos necesidades, porque Dios dijo que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y en este mundo vamos a tener aflicción. Él no nos mintió con respecto a lo que íbamos a enfrentar. Pero hermanos, créanme que con Dios o sin Dios en este mundo vamos a tener aflicción. Entonces, qué privilegio más enorme el que tenemos de que cuando viene la tribulación, de que cuando viene la aflicción, nosotros contamos con nuestro Dios. Vamos a leer Efesios 2, versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuánto dicen amén por eso? Somos parte de la familia de Dios. Y esa familia de Dios, que somos usted y yo, tenemos la función de darnos soporte, de ser apoyo unos con otros, porque esa es la función de ser iglesia. Por eso es que no hay que tener por costumbre dejar de congregarnos, porque cuando estamos aislados es mucho más fácil que el enemigo nos pueda atacar. Es mucho más fácil que tengamos ocasión de caer cuando no estamos recibiendo palabra fresca, pero en especial cuando no estamos en comunión con otras personas que están pasando muchas veces por las mismas circunstancias que nosotros estamos pasando, o que ya pasaron por ahí y que de repente tienen un par de cosas para decirnos, y en la multitud del consejo está la sabiduría. Hechos 2, versículo 42. Dice, y preservan en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en oraciones. Este versículo nos habla sobre cuál debe ser la dinámica de nosotros como iglesia. A mí me alegra muchísimo lo que acabamos de ver acá, porque eso es ser iglesia. Que tengamos cuidado de las personas, de nuestros miembros, que en algún momento necesitan ayuda, en algún momento he necesitado ayuda. Muchos de los que estamos aquí en algún momento hemos necesitado ayuda. Y que este lugar se preocupe por crear la cultura de unidad, se preocupe porque usted y yo entendamos que realmente hay un lazo que nos une y que nos demanda que seamos solidarios. Romanos 12, versículos 4 y 5. Entonces, tenemos claro que somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo nos dice, sobre el cuerpo de Cristo nos dice Romanos,
porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada uno de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, está diseñado para cumplir una función. Y la iglesia debe ser ese lugar, ese espacio donde facilite que usted pueda desarrollar su ministerio y poder cumplir esa misión, cumplir esa función que usted tiene dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, sí es importante dejar claro que la iglesia, hermanos, es un poderoso instrumento articulado para traernos bendición, para que en medio de la adversidad encontremos esa familia que está ahí para nosotros, en las buenas y en las malas, cuando lo hacemos bien y cuando nos equivocamos. Pero la iglesia es eso, es un medio, no es un fin. No confundamos ser iglesia con religiosidad. No confundamos la iglesia con este lugar, porque ya hablamos de que la iglesia somos usted y yo. La iglesia la conforma su familia también, en donde en cada una de las familias acá establecidas, Dios estableció un sacerdote. En cada una de las familias establecidas, Dios puso funciones también. Y lo que hacemos acá es con el fin de que la iglesia sea el soporte para cada uno de nosotros. La iglesia no es el fin, no es la finalidad. Y eso es bueno aclararlo, porque a veces empezamos a trabajar en una iglesia, en una organización, y nos consumimos y de repente perdemos el norte. Y he visto casos de personas perdiendo familias porque cayeron en la religiosidad, en la multitud de compromisos, descuidando su primer sacerdocio, que es su familia, confundiendo el fin con el medio. Esta iglesia que somos usted y yo es un medio para fortalecer su familia. No puede ser lo contrario. No puede ser lo contrario. Es un despropósito. Esta iglesia que la formamos todos tiene que ayudarnos a crecer como hijos de Dios. Esta iglesia que la formamos todos tiene que ayudarnos a ser mejores vecinos, tiene que ayudarnos a ser mejores compañeros de trabajo, tiene que ayudarnos a ser mejores cónyuges, porque es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Y sobre eso quería hablar un momento, sobre la finalidad de la iglesia. No puede existir, no debe existir, porque lamentablemente existen, pero no debe existir una iglesia sin unidad. No puede existir una iglesia donde no le duela la circunstancia de su hermano. No debe existir una iglesia
donde no exista la posibilidad de recurrir a alguien en un momento de debilidad, en un momento de angustia, en un momento de incertidumbre, en un momento de temor. No debe existir. Y si eso pasa, si en algún momento usted no ha sentido la confianza para acercarse a alguien en este lugar, tome un momento para pensar a cuántas personas en este lugar usted se les ha acercado tanto. Y en cuántas personas de este lugar han podido contar con usted. Porque la iglesia somos usted y yo. Porque, como decía el versículo que leímos, todos cumplimos diferentes funciones, pero ninguna parte del cuerpo es más importante que la otra. Porque a diferencia de cómo funciona el mundo secular, donde usted va escalando posiciones, aquí entre más se compromete usted con la iglesia, a más personas tiene que servir. Entre más pesado es su cargo, más pesada es su carga, porque usted lo que hace aquí es servirle a otras personas, y esas personas son la finalidad de la iglesia. Nadie está aquí para servirse de las personas. La religiosidad no es otra cosa que una creación de la humanidad para adaptar el plan divino a su conveniencia. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, cosa curiosa es que sus mayores enfrentamientos eran con los líderes eclesiásticos más poderosos del momento. Entonces yo me pregunto, ¿cómo la iglesia en aquel entonces? Se aparece Jesús, el Hijo de Dios, y absolutamente nadie ahí, de estos escribas, de estos fariseos, tenía la revelación para saber que Él era el Hijo de Dios. No podían ver que Él estaba cumpliendo la ley tal cual Dios la había establecido. Lo consideraban una amenaza para ellos. Y Jesús, vaya que sí tuvo varias cosas para decirles. Vamos a ver Mateo 23, versículo 1 al 5. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Les estaba contando sobre una amenaza. Había mucha gente ahí aparte de sus discípulos, y Jesús les dice: en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos, que sabemos que eran los entendidos de la palabra. Eran personas catedráticas. Se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan
mira, sus filacterias, y extienden sus flecos en sus mantos. Está hablando de personas que estaban en la iglesia para servirse de ellos, para ser vistos. Y así como en el mundo escalas posiciones y entre más arriba estás, más personas te sirven, ellos veían así en la iglesia. Y adoraban tener títulos y que los llamaran por esos títulos. Rabí. Se inflaban sus pechos y se sentían más que los demás. Eso es totalmente opuesto a lo que Dios pensó cuando coincidió la iglesia. Estamos aquí para servirnos unos a otros, para hacer soporte unos de otros, porque si no, entonces esto no tiene sentido. Y cuando hablábamos de que este lugar tiene que propiciar el que cada uno de nosotros pueda cumplir con la función que Dios nos estableció ser, ya vimos que cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. Y vimos que la iglesia no es la finalidad, sino el medio. Dios quiere usarnos, no solo para que seamos soporte unos de otros, pero principalmente para ser ese instrumento que lleve su palabra allá afuera y que otras personas puedan ser salvas y que otras personas puedan tener ese beneficio que usted y yo tenemos. No puede ser que todos nuestros esfuerzos se ciñan en hacer que este espacio físico sea más agradable, más acogedor. Eso hay que hacerlo. Pero ese es un medio, no es la finalidad. La religiosidad tiene que ver mucho con el ego. Y a veces de la religiosidad hacemos doctrina. Dios hablaba sobre los fariseos, que ellos ponían cargas pesadas en los hombros de las personas que ya no las podían llevar. Ellos agarraban la ley de Dios, la interpretaban y la hacían más complicada. Y así es como tienen que vivir, y esto es lo que tienen que hacer. Yo lo hago, pero así es como lo tienen que hacer ustedes. Por eso Jesús les decía, no vivan como ellos viven. Traten de hacer lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos dicen, porque ellos no están dispuestos a hacer lo que les están pidiendo a ustedes que hagan. Jesús dijo, mi yugo es y ligera es mi carga. A veces, cuando se predica sobre la vida cristiana, a mí me molesta mucho que se trate como de victimizar al cristiano, se trate como de, no sé, obviamente no estoy hablando de este lugar, estoy hablando de que pasa, de hacer ver como un mártir al que quiere seguir los caminos de Cristo. Cuando en realidad, cuando Jesús dice que mi yugo es fácil y ligera es mi carga, es porque Él va a llevar nuestras cargas. Él solo nos pide obediencia. A veces nos encontramos dentro de la iglesia personas con religiosidad en sus corazones, que de repente se sienten los inspectores de la santidad ajena. Entonces pasan pendientes de que cómo se vistió la hermana, de que publica en Facebook el hermano, y empezamos a hacer juicio.
a veces a algunos les da por ser, no sé, una especie de peritos del crecimiento espiritual de los demás hermanos. Y entonces usamos, no, Juliano ya tiene tantos años de conocer de Cristo, ya no debería estar ahí donde está, ya en su nivel espiritual debería estar aquí, muy probablemente sí. Probablemente mi nivel espiritual también debería estar en otro nivel. Hay otras personas que seguro les gusta la agricultura, y aunque Jesús dice que dejen que la cizaña crezca junto con el trigo, ellos se sienten en la necesidad de arrancar la cizaña y quieren sacar de este lugar a las personas que ellos consideran que no es trigo, más bien es cizaña. Entonces tenemos que depurar aquí, sí, no, si se va, la verdad no pasa nada, si se va. Dentro de la iglesia a veces vemos personas que creen que tienen el derecho de que si un árbol no da fruto, cortarlo y echarlo al fuego, y solo hay uno que puede hacer eso. Otros que se encargan de estar sacando de la boca de Dios a los tibios. Y Dios nos dice, ni a usted ni a mí nos corresponde nada de eso. A usted y a mí nos corresponde seguir el mensaje de Cristo, ser un soporte unos para otros. Sí, hay que exhortarnos, sí, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y al hombre le puede parecer recto su camino, ¿cierto? Pero estamos para apoyarnos unos a otros, y eso también, y ese apoyo también es hacernos ver cosas que de repente no estamos viendo, y tengamos la humildad para recibirlo y sopesar la palabra delante de llevar lo que nos dijeron delante de la palabra de Dios, pero no tener nuestros egos en tal posición de ¿y quién es fulano para decirme a mí que puedo hacer y que no? Y no usar este mensaje de no estarnos señalándonos unos con otros con no, es que usted no es quien para juzgar, no juzgue, déjeme, porque esos son otros extremos. Eso también es ser iglesia, ayudar a formarnos unos a otros. Pero para que la exhortación sea efectiva, tiene que ser en amor. ¿Y qué es el amor? Yo les voy a decir qué no es el amor. El amor no es un sentimiento. El amor no son esas maripositas que sentimos de repente cuando empezamos a salir con nuestras parejas. El amor no es ese cariño que usted siente por alguien y que usted dice es que lo aprecio tanto a esta persona. Eso no es el amor. Esos son sentimientos. Que cuando hay amor afloran sentimientos porque somos de carne y hueso y sentimos. Pero eso no es el amor. ¿Sabe qué es el amor? El amor son acciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo y Dios dio. Eso es amor.
El amor son acciones. Si usted quiere saber si una persona le ama o no, pregúntese, ¿qué está dispuesta esa persona a hacer por mí? ¿Qué hace esa persona? ¿Y qué? No piense en qué siento por esa persona o qué siente esa persona por mí. Son acciones. No piense en cómo esa persona la hace sentir. Piense en qué hace esa persona por usted. Porque el amor son acciones. ¿Usted quiere saber cuánto ama a alguien? Pregúntese qué está dispuesto a hacer por esa persona. No que siente. Porque si es por lo que sienten, yo no sé cuántos cónyuges hubiesen amanecido esta mañana. Entonces el amor no es un sentimiento, porque los sentimientos vienen y van. Y los que se casan creyendo que las maripositas y que lo que esa persona le hace sentir es el amor, cuando ya no siente eso, cree que el amor se fue. Y entonces por eso es esa tasa gigantesca de divorcios, porque yo ya no siento lo que sentía antes. El amor no es un sentimiento. El amor son acciones. Y si el amor son acciones, entonces usted lo que hace es decidir. Porque una acción usted la decide. Si la toma o no, si la hace o no. Entonces usted decide si ama o no ama. Usted no siente amar, usted decide amar. Si usted dice, es que hablan del amor en la iglesia y que debemos amarnos unos a otros, y francamente yo llego a un lugar y yo no siento ganas de ir a abrazar a nadie ni de ir a saludar a nadie, y a mí como que el tumulto de gente la verdad es que me molesta un poco, y entonces a mí ese tema del amor en la iglesia, no, es que eso no es amar. ¿Saben qué es amar? Es esa mesa que está ahí afuera, con el fruto del trabajo de personas que llegaron y trajeron aquí una ofrenda para los que no tenían. Porque amor son acciones. No tome decisiones. No tome decisiones por lo que usted siente. Tome decisiones por lo que esa persona hace o no hace, porque eso determina si la ama o no la ama, si te ama o no te ama. Y si de repente usted hace un análisis y dice, la verdad es que hay cosas que yo no hago por esta persona, usted no las hace porque no le da la gana. Porque usted todos los días decide si ama o no ama. Y no solo estoy hablando del amor de pareja, estoy hablando de ser iglesia. Usted decide si va a amar a esa persona que está a la par suya o no. Usted decide si va a estar para esa persona cuando lo necesite o no. Usted decide cuánto va a representar esa persona en su vida o no. La verdad no me cae muy bien, eso no quiere decir que no lo ame. ¿Por qué nosotros no debemos ser quienes depuremos la iglesia? ¿Por qué Dios no nos manda a nosotros a separar la cizalla del trigo? ¿Por qué Dios no nos manda a cortar el árbol y echarlo al fuego? Porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Porque si aquí tuviéramos un Saulo de Tarso, probablemente lo hubiéramos cortado y lo hubiéramos metido a la cárcel. Porque si aquí hubiera un Pedro iracundo y con ese ego de que no, yo, Señor, aquí nadie lo ama más a usted que yo, y ya usted dice, qué raro ese tipo siempre. Pero Dios un día decidió doblegar su espíritu. Dios un día decidió agarrar ese ego y tirarlo al piso, y cuando Él decía, yo jamás te voy a negar, nunca te voy a fallar, porque yo.
Y Dios tiene su forma de tratar para cada uno de nosotros. Entonces usted no es quien, y yo no soy quien, para hacer a un lado una persona, porque hoy no es la persona que Dios va a hacer conmigo. Usted y yo no conocemos el futuro de esa persona. Entonces Dios dice, a usted eso no le toca, a usted solo lo que le toca es amar a esa persona. Saquemos la religiosidad de la iglesia. Dejemos de estar juzgándonos entre nosotros. O sea, cuando uno quiere ver los defectos de una persona, no le alcanza un libro y usted puede ir escribiendo y escribiendo y sigue llenando y sigue llenando. Y es muy fácil ver los defectos de los demás. No hay absolutamente ninguna virtud en eso. Hay algo hermoso en poder ver las virtudes de las personas. Porque eso es lo que Dios hace. Él ve cosas que los demás no. Y qué bueno sería que Él ponga en nosotros sus ojos y podamos ver por encima de lo que nuestros ojos están viendo, de cómo esa persona habla, de cómo esa persona se conduce, de cómo esa persona reacciona, de cómo esa persona me trata, y podamos ver lo que Dios ve en esa persona. Cuando yo estaba en la escuela dominical, no les voy a decir hace cuántos años, no se me olvidó mi historia. Probablemente muchos la hayan escuchado. Los que me conocen saben que tengo un problema importante de déficit atencional, así que no me pregunte cuál fue el nombre que le pusieron a los personajes. Pero yo voy a decir que los personajes eran Lucas y Manchitas. Lucas era un muchacho que amaba a los perros, le encantaban. Y Lucas tenía una perrita que se llamaba Manchitas, y él descubrió en Manchitas que era muy veloz, que era muy ágil. Y él un día viendo por internet ve un deporte que se llama agility, que consiste en que usted enseña a su perro a andar por obstáculos, diversos obstáculos, y el que lo hace en el menor tiempo, gana. Y él empezó a investigar, veía videos, comparaba tiempos, agarró unos tubos de PVC, los puso en el patio de la casa y se iba con Manchitas y llevaba Manchitas por todo el patio de la casa, y Manchitas resulta ser que era impresionantemente veloz y ágil. Y Lucas vuelve a ver los tiempos en internet y dice, pero Manchitas está a nivel de ganar un premio nacional, mañana mismo me inscribo. Y Lucas pasó todo el mes rajándole a todos los compas de la super perrita que tenía Manchitas. Pasaba videos en los estados. Invitó a todos el día de la competencia porque él estaba convencido de que iba a ganar. El día de la carrera sacó a Manchitas a practicar. El patio había llovido, estaba muy mojado, entonces la llevó a otra parte donde habían a un lote baldío, y ahí la puso a practicar. Y cuando le dio 4 vueltas, la última vuelta Manchitas la dio más lenta, y él hacía así, y Manchitas brincaba a la cajuela del pick-up y él la transportaba en el pick-up. Se fueron a la competencia. Ya él llegan todos los amigos, se toman selfies, y dice, estas Manchitas, Manchitas, venga. Y Manchitas no brincó del pick-up, él se quedó. Y Manchitas no me haga esto, Manchitas, es el día para brillar. Entonces llega y baja, le tuvo que abrir la puerta, Manchitas se bajó despacito,
Empieza la competencia y viene Lucas con el primer obstáculo, que eran unas banderitas y hacer un zigzag, que era el más fácil de todos, y Manchitas apenas ahí. Y pasó dos y se vino a donde estaba Lucas y se le recostó a la piedra. Y Lucas se agarró a la cabeza y quería agarrar del cuello a Manchitas, pero había mucha gente y estaba la gente de Senasa y se me meten preso. Manchitas, póngale, vamos, va. Manchitas nada, no carburó Manchitas. Empiezan a entrar mensajes a los grupos de WhatsApp. Ya habían como 72 stickers de todos los compas haciéndole bullying. Nunca se agarraba la cabeza. Le dice, vámonos Manchitas, ya no, dejemos de hacer el papel. Me hizo quedar en ridículo, súbase. No se subió, pero la agarró y la hizo tirar al cajón y se fue para la casa. Condujo rápido para la casa del colerón, apagó el teléfono, se quedó sin internet como los morados entre semana. Y cuando llega a la casa, a bajar a Manchitas de que había sangre en la cajuela. Y entonces se preocupa y va por Manchitas. Y la levanta y le revisa las almohadillas, y tenía vidrios clavados de cuando la llevó a dar una vuelta en el lote baldío. Y Manchitas se le recostaba la pierna porque le dolía. Y Manchitas no hacía lo que Lucas le pedía, no porque no lo amara, era porque estaba herida y no podía. Y Manchitas sintió vergüenza, y Lucas sintió vergüenza de lo que había hecho. Y la abrazó y la llevó y le sanaba las heridas, y lloró amargamente. A mí esta historia me destruyó cuando era niño. ¿Cuántos hermanos no caminan como deberían porque están heridos? ¿Y usted quién es para decir que ya no debería estar tomando lechita, que ya debería estar tomando alimentos sólidos y verlo con desprecio porque ya muchos años acá y no avanza? Usted y yo estamos aquí para apoyarnos unos a otros, y no es si queremos. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. Mandamiento, no es si usted quiere, que nos amemos los unos a los otros, nada más, porque si no, no tiene sentido que vengamos aquí los domingos, porque si no, no tiene sentido que vengamos aquí a cantar y salimos. No juzguemos, acerquémonos al hermano que está renqueando y veamos a ver qué podemos hacer por él, oremos por él. Usted no sabe qué heridas arrastran las personas que llegan aquí. Dios sí lo sabe, y Dios sí sabe cuál es el plan hermoso que tiene para esa persona. Y no les da miedo, no les da pavor que de repente seamos alguien que hizo tropezar a esa persona que iba ya renqueando y tener que dar cuentas de eso. No se la jueguen. Amemos nada más. Amemos nada más. Voy a pedir que se pongan en pie. Los que están en la segunda fila, del fondo para acá, se van a volver hacia la primera fila. En este momento, la segunda fila de sillas
Todos los que están en la segunda fila de sillas allá atrás se vuelven y quedan de frente a la fila de atrás. Los que están en la cuarta fila se vuelven y quedan de frente a la segunda fila. Los que están en las filas 6 se vuelven de frente a los que están atrás suyo. Todos vamos a hacer eso. Sí, va de nuevo. Usted se va a volver, las filas se van a poner en parejas, a verse de frente. ¿Sí me entienden? ¿Okay? Estas dos filas se ven de frente, las otras dos filas se ven de frente. Gracias, Luis, muchas gracias. Cuando me lo hicieron yo también necesité adecuación, no se sientan mal. Muchas veces entramos y solo estamos viendo lo que pasa acá adelante y cuando termine la iglesia tenemos muy poco tiempo para vernos. Ustedes conocen a esa persona que está al frente, o de repente no. ¿Alguna vez han tenido una conversación de más de 5 minutos? Porque a veces desarrollamos afinidad con algunas personas que nos conocemos súper bien y con otras, y dejan de venir a este lugar y nadie los llama. ¿Qué te pasó? ¿A dónde estás yendo? ¿Está todo bien? Esa persona que tiene usted al frente es la iglesia, no este lugar. Esa persona y sus cargas, esa persona y sus problemas, esas personas y sus enfermedades, esas personas y sus preocupaciones, no es nada diferente a usted. Y si no ha pasado por donde usted ya pasó, va a pasar. Y usted no ha pasado por donde esa persona ya pasó. Cierre sus ojos y empiece a orar por esa persona. ¿Saben? Yo crecí en una iglesia donde todo se espiritualizaba y donde si usted no llegaba y no había un mover del Espíritu Santo porque la gente no se caía, era porque no había pasado nada. Estos no son sentimientos, son decisiones. Decida preocuparse por esa persona. Decida orar por esa persona. Jesús decía con respecto al amor: no hay mayor amor que este, que un amigo, que alguien decida dar la vida por sus amigos. ¿Qué está dispuesto usted a hacer por esa persona? Lo que usted está dispuesto a hacer por esa persona va a determinar cuánto la ama, cuánto usted está dispuesto a amarla. Señor, en el nombre de Jesús, pongo la vida de cada uno de mis hermanos delante de ti, Padre Santo. Sus preocupaciones, sus fallas, sus pecados. Pon amor en nuestros corazones para con nuestros hermanos. Que este pueblo decida amarse. ¿Qué objeto tiene pensar en que queramos una iglesia con 500 miembros, con 1000 miembros, con 2000 miembros? La Biblia dice que el Espíritu Santo iba agregando a los que habían de ser salvos
Pero eso se da cuando hay avivamiento, y el avivamiento no es lo que nos educaron muchas veces, que era un sentimiento. No, el avivamiento es un lugar donde las personas se aman unas a otras, donde llevan sus cargas unas por otras, y ahí pasan cosas grandes. Y ahí se agregan muchas otras personas, porque dice Jesús que en esto conoceréis que son mis discípulos. ¿En qué? En que nos amemos los unos a los otros. No es una opción. No es si queremos. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por este pueblo. En el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes a mantener unidos. Te pido que nos enseñes a vivir en unidad. Amén.